Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan nuevamente en esta mañana tan maravillosa. Estamos agradecidos con Dios por poder permitirnos estar nuevamente delante de estos micrófonos y poder entrar hasta el lugar donde nos escuche, ya sea en tu hogar, si vas conduciendo, en tu lugar de trabajo, o no importa la actividad que estés desempeñando. Gracias por atender este llamado de poder escuchar y acompañarnos unos minutos para estudiar profundamente la palabra de Dios. En esta ocasión, pues nuevamente tenemos el enorme privilegio de estar acá compartiendo con ustedes. Somos los esposos García Morataya y pues estamos muy contentos de poder servir nuevamente al Señor a través de este medio que es la radio. Y por acá está mi esposa, que también quiere enviarles un cordial saludo. Así es, que el Señor les bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha dado. Pues ahí donde estén, preparen sus corazones, ¿verdad? Para la palabra, para ese alimento que trae a nuestras vidas. Amén. Y para aprovechar los minutos que queremos compartir con ustedes en esta mañana, pues vamos a hablar un poco acerca de un tema que se ha empezado a desarrollar a partir del sábado anterior, y que trae una secuencia de temas a lo largo del mes de noviembre que se van a estar impartiendo en los discipulados todos los días sábados a las 4 de la tarde en el salón de Jubilim. Pues bien, el sábado pasado por la noche se tuvo ya una reunión en Jubilim ahí junto con la juventud, y el hermano Sergio Argueta nos hablaba acerca de lo que es amistad, compromiso y matrimonio. Y durante el discipulado de matrimonios en la tarde, pues también se estuvo hablando de una sana sexualidad con base a lo que establecen las escrituras, ¿verdad? Y el día de hoy en la tarde, en nuestro discipulado, que por cierto aprovechamos ahí el espacio para invitarlos a que nos acompañen el día de hoy a las 4 de la tarde en Salón Jubilim al discipulado del Ministerio Familiar. Traiga a su familia, hay cuidado de niños, hay atención para sus hijos, y hay palabra y tiempo de alabanza y oración que edificará nuestras vidas. Y hoy en la tarde se estará compartiendo temas relacionados a las etapas del amor en el matrimonio. Pues bien, ya con ese contexto, que la semana pasada se empezó a tocar tema de una sana sexualidad en el matrimonio, a los jóvenes de Jubilim pues se les empezó a compartir tema de amistad, compromiso y matrimonio. Y pues el día de hoy por la tarde se estará hablando sobre las etapas del amor en el matrimonio. Pues tenemos el día de hoy un tema, si lo vemos así, intermedio, que es como el jamoncito de ese sándwich, ¿verdad? Que es el tema que enlaza toda esta parte relacionada al tema de matrimonios, y es conociendo lo que es el pacto matrimonial. Amén. Amén. Recordemos que para que se lleve a cabo una relación matrimonial, nosotros que ya tenemos conocimiento de la palabra, sabemos de que el matrimonio está constituido a través de un pacto matrimonial que tanto el varón como la mujer establecemos delante de Dios. Es decir, que ese pacto matrimonial no lo hacemos entre nosotros. Todos sabemos de que la unión matrimonial, tanto en boda civil como en la boda religiosa, pues es entre varón y hembra, pero el pacto matrimonial lo establecemos delante de Dios. ¿Y por qué establecemos el pacto matrimonial delante de Dios?
Pues básicamente hay tres conceptos claros que nos reflejan de que el pacto matrimonial primero fue una creación de Dios. Recordemos que al inicio de la historia del hombre, de Adán y Eva en el huerto del Edén, pues fue Dios quien instituyó el matrimonio. En ese momento no era un matrimonio conceptual como lo conocemos hoy en día, pero ahí es donde nace la instauración del pacto matrimonial de Dios para el hombre y para la mujer. Y el texto que base para este inciso, pues es un texto muy conocido por todos, ¿verdad? La cita es Génesis capítulo 2, versos 24 y 25, donde dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando Dios da esa instrucción, está creando inmediatamente lo que es el pacto matrimonial, y es lo que hacemos hoy en día cuando entramos a relación de matrimonio. Así es, y también para aquellas personas que no saben en realidad qué significa la palabra pacto, ¿verdad? Es un compromiso que nosotros mismos establecemos, que se den cuenta de que no es un contrato, ¿verdad? Sino que es una responsabilidad sin límites. Ese es lo que significa el pacto en nuestro matrimonio. Amén. Y entonces, con base a ello, pues ya teniendo claridad de que un pacto es una responsabilidad, es un compromiso, es un nexo fuertemente establecido que nos une a esposo y esposa delante de Dios, entonces podemos decir que el matrimonio es una institución sagrada y santa creada por Dios. No es de la imaginación humana, o no es creación del ser humano el matrimonio, sino que es una institución que Dios creó, pero que debe ser sagrada y santa. No, quizá hoy en día estamos siendo bombardeados de alguna forma de que el matrimonio es algo que puede tomarse a la ligera, y que si funciona, pues enhorabuena, y si no funciona, pues cada quien por su camino, y si nos vemos después, pues ni nos conocemos. Esa no fue la intención de Dios cuando creó el pacto matrimonial, sino que la intención de Dios era que fuéramos de bendición, esposo para esposa, y que pudiéramos formar una familia, y que a través del pacto matrimonial nosotros pudiéramos ser sometidos también a la voluntad de Dios. Porque recordemos de que insistimos nuevamente en esto: el pacto lo hacemos primeramente con Dios. Nos casamos con nuestro cónyuge, pero el pacto lo estamos haciendo delante de Dios a manera de obediencia. Decirle: Señor, nos sometemos a lo que tú instituiste, a lo que tú creaste para nosotros como matrimonio, y sabemos que agradándote a ti podemos agradar a nuestro cónyuge, ¿verdad? Porque resultaría imposible querer agradar a Dios y no poder agradar a nuestro cónyuge, sino que si estamos en el camino y en la voluntad de lo que Dios quiere para nuestra vida y para nuestro matrimonio, en automático o en línea con ello vamos a poder agradar a nuestro cónyuge. Y también, como tú dices, ¿verdad? El pacto primero lo hacemos con Dios, y por eso mismo nosotros hacemos unos votos hacia nuestro cónyuge, ¿verdad? Que podemos hacer promesas, que hacemos esos votos que nosotros le decimos a nuestras parejas, ¿verdad? Eso para Dios es muy importante, ya sabiendo que el pacto, dice, es un compromiso fuerte de lealtad que nos lleva hasta la muerte, ¿verdad? Y nosotros morimos a la vida, que ya somos vidas independientes, porque ahora nosotros compartimos nuestra vida con el cónyuge. Ya no somos uno, sino somos dos en uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver también en el pacto. Ya tener esa individualidad, ya no podemos,
¿verdad? Nosotros estamos prometiendo algo delante de Dios que nosotros debemos de cumplir también. Así es, porque recordemos que llegamos al matrimonio no a buscar nuestra felicidad, sino que cuando recordemos que el matrimonio es figura de la iglesia, que es la novia, y el Señor Jesucristo. Esa es la figura del matrimonio para nosotros. Entonces, el Señor Jesús, ¿a qué vino a la tierra? Pues vino a entregar su vida por la novia, por la iglesia en este caso. Vino a servir a la iglesia. Y entonces, siendo esa figura, esa relación del Señor Jesucristo con su novia, pues es el ejemplo que todo matrimonio debe de llevar. No pensemos de que cuando nos casamos, o quizá cuando nos casamos, teníamos esa idea errónea de decir, bueno, yo me caso con mi esposa o con mi esposo porque sé que él me va a hacer feliz o que ella me va a hacer feliz, o me caso porque yo sé que ahí voy a tener comodidad económica, o me caso porque ahí voy a tener seguridad, voy a tener protección, etcétera. No sé cuál era la intención de cada uno de los matrimonios, o cuál era la ilusión o las expectativas que cada uno de nosotros llevaba al momento que contrajo matrimonio. Sin embargo, hemos aprendido a través del tiempo y a través del caminar en la vida de la fe, de que vamos al matrimonio a servir, ¿verdad? Para eso nos ha llamado el Señor, porque Dios nos hizo complementarios tanto a hombre y a mujer. Y entonces no es que mi esposa sea igual a mi forma de ser, tenga las mismas características, sino que lo que me llamó la atención de mi esposa es porque yo carecía de eso, y sin darme cuenta, ella complementó esas áreas que en mi vida que yo no poseía, y viceversa sucede con la esposa. Entonces, desde ese momento nosotros estamos poniendo al servicio de nuestro cónyuge todas aquellas características que Dios nos ha favorecido en nuestra vida para beneficio del matrimonio. Recuerden lo que decía Génesis 2, que ahora ya no somos dos, sino que ahora somos una sola carne. Y entonces, entendiendo que ahora somos una sola carne, pues podemos conversar de que esa unión no hace o no se refiere únicamente a la unión física, sino que esa unión de ser una sola carne nos habla de que somos una unión espiritual también. Y para ello, queremos leerles la cita de 2 Corintios 6:14. Si gusta, usted puede ir anotando ahí y nosotros le vamos a leer acá. Y entonces 2 Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, relacionando esto al matrimonio, pues aquí nos habla de que para unirnos en matrimonio, aparte de que hay una atracción física, hay una atracción sentimental, puede haber compatibilidad de pensamiento, de sentimiento, podemos tener objetivos en común, metas en común. Cuando estamos en esa etapa de compromiso, de noviazgo, y queremos formalizar nuestra relación en matrimonio, algo importante es de que sepamos de que la palabra nos habla de no unirnos en yugo desigual. Quiere decir que no tengamos un diferente sentir de espíritu, ¿verdad? Y aquí quiero aclarar, no quiero que se malinterprete lo que estamos diciendo, porque si tú que nos estás escuchando estás en esa etapa de adquirir compromiso, o ya diste el paso y estás comprometido o comprometida con tu pareja, y alguna de las partes no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pues tú estás llamado para ser ese
pionero de empezar a sembrar la palabra en tu cónyuge, en el que va a ser tu cónyuge, esposo o esposa, y empieces a llevarlo hacia el camino de la luz a través del conocimiento de la palabra, que también para eso es que somos llamados a ser discípulos, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y acá aplica también para el que va a ser nuestro cónyuge o nuestro esposo o esposa. Sí, y también dice en la palabra en 1 Corintios 7:16, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Como decía mi esposo, ¿verdad? De que también por nuestro testimonio, si hablamos de las mujeres, nuestro testimonio, si nuestro esposo está alejado, ustedes pueden acercar al Señor a los pies a cada uno de sus esposos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dar ese testimonio para que ellos puedan ser, y ellos sí son de bendición para el matrimonio, pero debemos de mostrarle la palabra. Amén. Y aprovechando esta parte, si tú estás en esa etapa de comprometerte con tu novio, con tu novia, y deseas formalizar tu relación a través del matrimonio, acércate al ministerio familiar. Ahí se programan charlas prematrimoniales con base en la palabra que te pueden ayudar a poder entender mejor lo que significa el matrimonio, qué conlleva el matrimonio en sí. Recordemos que el matrimonio pues es una institución compleja, porque estamos uniendo dos vidas, dos formas de pensar, dos culturas a veces, dos costumbres diferentes, y ahora tenemos que compatar esas dos formas de vida en una sola por el bien del matrimonio. Entonces, si tú estás en esa etapa de próxima a contraer matrimonio, o bien si tú ya estás haciendo vida en común con tu cónyuge, y lo que hace falta es que tú ordenes tu vida con base a lo que dice la palabra, y que formalices el tema del pacto matrimonial, acércate al ministerio a la oficina del ministerio familiar en el sótano de nuestra iglesia, y ahí se te brindará toda la información necesaria acerca de las pláticas matrimoniales que se imparte para las parejas que están próximas a casarse. Con toda confianza puedes acercarte ahí sin ninguna pena, sin ningún compromiso, y la intención tanto de la iglesia como del ministerio pues es establecer y ordenar, digamos, desde un inicio del matrimonio a las parejas que quieren contraer o quieren establecer el pacto matrimonial en su vida. Otro punto importante acerca de lo que es el pacto matrimonial, pues es la unión física, ¿verdad? Que definitivamente sabemos, y ya la semana pasada se estuvo tocando el tema de una sana sexualidad con base a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y Génesis 2:24 habla claramente acerca de ser una sola carne, ¿verdad? Quizá acá no vamos a profundizar tanto porque ya los hermanos lo explicaron más a detalle la semana pasada, y también les podemos dejar ahí de referencia la cita de 1 Corintios capítulo 7 y verso 5 para que tú puedas consultarlo con mayor tiempo cuando estés en casa. También el matrimonio requiere de una unión financiera, y eso lo podemos ver en la cita de Mateo 25, capítulo 25, verso 23. Por acá lo tenemos y te lo vamos a leer. Y dice Mateo 25 al 23. Capítulo 25, versículo 23 dice: su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y aquí nos habla la parábola que bien conocemos, de los talentos que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Y la parte financiera es una parte
un aspecto delicado a tener mucho cuidado, porque recuerden que ahora, cuando la palabra nos dice y serán una sola carne, nos está haciendo una integración en espíritu, alma y cuerpo. Y con eso conlleva todas aquellas necesidades y responsabilidades que se requieren en un hogar. Entonces, la parte financiera es un aspecto que también los cónyuges deben de hablar, como cualquier otro tema, deben de hablar, deben de conversarlo y deben de acordar la forma en que van a manejar sus finanzas de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque cada uno traemos diferente costumbre, tenemos diferente habilidad, tenemos diferente forma de pensar acerca de la parte financiera, pero esto es algo que nos compete ahora al matrimonio, porque si al matrimonio le va bien financieramente hablando, o pongamos el ejemplo, si al esposo le va bien financieramente hablando, pues va a ser para beneficio del matrimonio como tal, ¿verdad? No es que al esposo le vaya bien y a mi esposa pues ni modo, te fue mal, ¿verdad? Te quedaste sin plata, pues te toca ver qué haces, o viceversa, si a la esposa le va bien financieramente y el esposo pues no tiene esa habilidad de manejo de finanzas, pues también las decisiones buenas o no tan buenas que tomemos en el matrimonio con respecto a las finanzas, pues va a ser de bendición para ambos. Amén. En Eclesiastés 4, 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Con respecto a lo que tú mencionabas, ¿verdad? Ahí sí que ya en el matrimonio está espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el trabajo, como tú mencionabas, ¿verdad? Y creo que si en este caso los dos están trabajando, pues así van a tener una mejor paga, ¿verdad? Y si, como dice, si uno no está trabajando y el otro sí, entonces ahí es donde uno dice aquí en su palabra, ¿verdad? Si uno cae, el otro lo levanta. Entonces eso es lo que somos también en un matrimonio, somos esa ayuda, somos esa fortaleza que, por ejemplo, en este caso, los esposos a veces necesitan, ¿verdad? Aunque ellos no lo digan, nosotros como mujeres también podemos ayudarlos, podemos tener presente ese cordón, ¿verdad? Y ese presente en ese cordón habla de 3, habla de Dios, que es la cabeza, y ustedes dos, ¿verdad? Pero como ya somos una sola carne, entonces nosotros, si nos va bien, como dijo mi esposo, nos va bien en el matrimonio a ambos. No es solo te va bien a la mujer, ni solo le va bien al hombre. Eso es lo que nos habla aquí la palabra. Amén. Entonces, el matrimonio, por ser esta institución compleja que les comentamos, y es compleja porque es la unión, repetimos, es la unión de dos mundos completamente diferentes. Digamos, cuando estamos en la etapa de noviazgo, y ahí usted no me dejará de dar la razón en ese sentido, pues pareciera que somos 100% compatibles, ¿verdad? Que somos 2 gotas de agua, y como se dice coloquialmente, nuestra media naranja la encontramos por fin en esta tierra, y nos complementamos casualmente, nos complementamos a la perfección, pensamos lo mismo, tenemos los mismos gustos, y en el noviazgo todo es color de rosa, ¿verdad? Pero cuando nos casamos, empezamos a ver todas aquellas situaciones, aquellos aspectos que no conocíamos en una etapa de noviazgo, sino que seguimos conociéndonos en el día a día conforme vamos avanzando en el matrimonio. Y entonces por eso se vuelve complejo, porque ahí nos empezamos a ver cosas que quizá no sabíamos, que quizá no nos agradan, que difieren con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de sentir, y ahí es donde se vuelve complejo el matrimonio. El matrimonio es una experiencia emocionante, si lo podemos definir así. Nosotros tenemos
21 años de casados y ha sido una relación maravillosa, una relación emocionante, una relación apasionante, ¿verdad? Que nos emociona el día a día de estar compartiendo nuestras vidas, y como todo matrimonio pues también hemos tenido nuestras etapas de altibajos, pero por la misericordia de Dios es que nosotros hemos podido salir adelante, porque también hemos podido aprender en el camino, porque es un aprendizaje constante, diario, a poder vencer cada batalla, cada prueba que presenta el matrimonio. Entonces por eso es que el matrimonio es una institución compleja, pero no se asuste si usted está por casarse. Al contrario, eso debe animarlo, porque es como decir, bueno, Señor, vamos a entrar tomados de tu mano al matrimonio, y sabemos que vamos a ser de bendición el uno para el otro, y vamos a ser de bendición para otros matrimonios, porque tú vas a ir delante de nosotros, tú vas a estar en medio de nuestro matrimonio. Y entonces, cuando estamos en el matrimonio, pues es que surgen todas estas uniones, ¿verdad? La unión espiritual, que es la principal, pues tenemos una unión física, la unión financiera, ¿verdad? Hay una unión social también, ¿verdad? Porque ahora mi círculo social de mi ambiente laboral, de mi ambiente de amistades, puede ser de mi ambiente familiar, pues ahora ya no me compete solo a mí, sino que ahora vamos y nos presentamos como un matrimonio, y llevo a mi cónyuge o mi cónyuge me lleva a mí, ¿verdad? Y entonces ya somos una sola carne. Hay una unión social, hay una unión mental, porque ahora mi forma de pensar no es la que se impone, sino que mi pensamiento y el pensamiento de mi cónyuge pues deben de coincidir, o con base a nuestro pensamiento debemos de tomar la mejor decisión, siempre poniendo nuestros anhelos, nuestros objetivos, nuestras metas en las manos de Dios, de que estemos alineados a la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a evitar tener tanto tropiezo en nuestro matrimonio, porque muchas veces hacemos o queremos hacer en el matrimonio nuestra voluntad, pero quizá es nuestra voluntad, no es la voluntad de Dios. Entonces también esa unión mental tiene que estar alineada a la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestro matrimonio, como personas individuales y ahora como una sola carne. Y pues también hay digamos una unión doméstica, ¿verdad? Es un tema que quizá se deja de último en la lista, el tema doméstico, pero también es algo que nos concierne a ambos cónyuges, porque ahora vamos a compartir un mismo techo, un mismo hogar. Debemos de procurar tener un espacio saludable, confortable, donde vamos a vivir, y eso no es responsabilidad solo de uno de los cónyuges, sino que para eso somos cónyuges, para ayudarnos el uno al otro, para velar el uno al otro. Y entonces eso también muchas veces es motivo de desacuerdo, porque son cosas que estoy seguro que durante la etapa del noviazgo y del compromiso inclusive no se platica, sino que eso lo vamos arreglando en el camino. Pero mucho mejor si antes de casarnos podemos tener esas pláticas y decir, mira, cómo podemos manejar las finanzas, tú eres más hábil para administrar, tal vez a mí me gusta o yo tengo la habilidad de generar y tú para administrar, dónde vamos a vivir, todas esas cosas, ¿verdad? Esos pormenores es importante que los platiquemos también para llegar, para no irnos a dar sorpresas al matrimonio, sino que llegar como prealineados y tener una idea más clara de cuál va a ser nuestro caminar diario. Y eso está bien lo que tú dices, porque al final de todo eso, entonces venimos siendo una sola carne, ¿verdad? Con todo lo que tú mencionabas. Y ahora algunos matrimonios que nos escuchan te preguntarán tal vez, pues yo ya me casé, no sé cómo hacer ese pacto,
o tal vez no están ni casados, ¿verdad? Como dijo mi esposo, los invitamos al ministerio. Pero ahora les quiero decir a aquellas personas que se preguntan cómo puedo hacer yo con ese pacto, ¿verdad? Es de una forma única y el pacto se hace con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entregándole nuestra vida. Y en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros hemos entendido de que el pacto, ¿verdad? Tiene que estar Dios en el matrimonio. Para que este matrimonio, como dijo mi esposo, nosotros ya tenemos 21 años de casados. Hemos tenido altibajos, hemos sido de bendición uno para el otro, hemos amado la relación, pero ha sido por la misericordia que el Señor ha tenido hacia nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos sido de bendición para nuestras hijas también, tenemos 2 hijas, entonces ¿eso cómo lo hemos logrado? Porque hemos entendido que sin Dios no somos nada, que debemos de rendirle a Dios nuestro matrimonio y saber de que ese pacto se hace con Dios primero, ¿verdad? De no podemos, tal vez podremos nosotros quebrantar las leyes con nuestro cónyuge, pero con Dios no, pero tenemos Dios que Él nos ha venido también a redimir, ¿verdad? Si hemos faltado, que Él nos ha dado ese perdón para poder corregir nuestros caminos. Y entonces el poder enseñarle a nuestra pareja también de que nosotros podemos equivocar y tener esa confianza de explicarles y compartir esa bondad del Señor, ¿verdad? Esa misericordia también hacia los que nos rodean. Entonces los invito, ¿verdad? Que estén ahí con nosotros también. Entonces, ya para ir finalizando, porque ya el tiempo nos ha avanzado, 2 puntos importantes acerca de lo que es el pacto matrimonial. Ya explicamos qué es pacto, qué significa pacto, qué conlleva la unión que nos hace mención la palabra, pero hay 2 cosas básicas en todo matrimonio y más que básicas, 2 cosas fundamentales que establece la palabra. La primera es el tema de que todo matrimonio debe estar constituido por el amor, obviamente en el pacto de Dios, pero por el amor. Y para ello, si vamos a 1 Corintios capítulo 13, ahí podemos leer que nos habla de la preeminencia del amor y la palabra nos empieza a decir que el amor todo lo sufre, todo es sufrido, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo perdona. Y eso no quiere decir, la palabra no, la Biblia no nos llama a decir, miren, hagan lo que quieran, conforme ustedes lo sientan, lo quieran, y el amor lo tiene que soportar todo. No, sino que lo que nos hace ver la palabra y esta porción de 1 Corintios 13 es que con base al amor de Dios nosotros vamos a poder tener constituido un matrimonio sano, santo y agradable delante de los ojos de Dios. A eso nos está haciendo referencia el amor de 1 Corintios, porque nos está hablando del amor de Dios. No nos habla del amor del ser humano, del hombre o de la mujer, porque nuestro amor es limitado. Nuestro amor tiene muchas veces tiene condiciones, tiene límites que no siempre nos permite soportar todo, perdonar todo, aguantar toda situación, ¿verdad? Entonces nos está hablando de la institución del amor de Dios en nosotros como matrimonio. Y todos sabemos de que el amor de Dios es inagotable, el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es el que cubre multitud de faltas, dice la palabra. De ese amor es que debe estar cimentado en nuestro matrimonio. Y la segunda cosa importante es que cada uno de nosotros en el matrimonio, esposo y esposa, debe de conocer cuál es el lugar que Dios nos ha designado y cuál es el papel que Dios nos ha dado a que cada uno de nosotros desarrollemos dentro del pacto matrimonial. Para ello vamos a leer la cita de Efesios 5,
versículo 21. Y aquí muchas veces esta cita crea controversia porque habla de someteos los unos a los otros. Pero es una cita que ejemplifica claramente cuál es la posición y el papel del esposo y de la esposa dentro del pacto matrimonial. Dice Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vean que Pablo empieza a hablarle a la iglesia de Éfeso con base al temor de Dios. No dice con base al temor de tu esposo o con base al temor de tu esposa, sino dice con base al temor de Dios, poniendo la base de que si tenemos temor de Dios, vamos a actuar correctamente, porque sabemos de que lo que procuramos dentro del matrimonio es agradar a Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vean que como les decía, acá es donde el matrimonio, la relación del Señor Jesucristo con su iglesia, que es su novia, es figura para el matrimonio. Y entonces dice, el hombre es cabeza de la mujer o del hogar en este caso. Pero eso no quiere decir de que el que sea cabeza se va a hacer solo lo que diga el esposo, sino que lo que está enfatizando acá es que hay una responsabilidad del varón en guiar a su esposa, a su hogar, a sus hijos, a los caminos del Señor. Y entonces, por eso dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Porque yo me he puesto a pensar, lo hemos platicado con mi esposa acá, y cuando nos ha tocado dar charlas prematrimoniales también lo hablamos con las parejas. ¿Por qué el Señor dejó instituido de que para la mujer sea la sujeción al marido? Y luego en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y al hombre le pide amar a las mujeres, porque seguramente el Señor Jesús sabía de que para el hombre es más difícil entregarse 100% al amor, a amar a su cónyuge en este caso, y para la mujer es más difícil el sometimiento al varón. Pero el Señor nos dejó ese papel a cada uno. La responsabilidad del varón es amar a la esposa, y dice la palabra para santificarla. Quiere decir que nuestra responsabilidad como esposos en el matrimonio es buscar ser agradables a Dios, siendo apartados de las cosas de este mundo y buscando los caminos del Señor. Y entonces ahí es donde le dice a la esposa, o mejor dicho, ahí es donde para la esposa va a ser fácil el sometimiento. Cuando la esposa mira de que el varón está caminando en obediencia a lo que Dios quiere para el matrimonio, pues para la esposa va a ser más fácil el sometimiento al varón, a la cabeza en este caso, porque está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios. Entonces debemos de saber cuál es el papel que Dios dejó para el hombre y para la mujer dentro del matrimonio. Los esposos siendo cabeza para guiar a la esposa, para guiar en el matrimonio a obedecer, a buscar la voluntad de Dios, y la esposa como ayuda idónea para someterse y ser precisamente esa ayuda idónea que busque en compañía de su esposo agradar a Dios. Y vean que luego en el versículo 31 de este capítulo 5 de Efesios vuelve Pablo a repetir lo que Dios había dicho a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Entonces, vean que este es un tema, el pacto matrimonial es un tema para hablar mucho más tiempo, es un tema extenso, muy profundo. Hay mucho de lo que nos habla la palabra acerca del pacto matrimonial, pero en esta hora vamos a ir concluyendo acá el tema. Nuevamente, mis hermanos, amigos que nos escuchan, la invitación está abierta. Si tú estás pensando en formalizar la relación con tu novio, con tu novia actualmente, y piensan dar ese paso hacia el matrimonio, buscando primero honrar y agradar a Dios y luego a padres, ¿verdad? Acércate con toda confianza. Si no has recibido las charlas prematrimoniales, no importa si tu boda ya está próxima a ser o faltan algunos meses para que se lleve a cabo, puedes acercarte a la oficina del Ministerio Familiar en el sótano de nuestra iglesia, y ahí con mucho gusto se te brindará la información necesaria para que puedas cumplir con este mandamiento creado por Dios para sus hijos. Y también si tú ya estás en unión con tu cónyuge y quieres ordenar tu vida y quieres traer más bendición a tu casa, cumpliendo la voluntad de Dios, también acércate a la oficina y también ahí se te brindará la información necesaria para que tú puedas agradar a Dios mediante el ordenamiento de tu vida matrimonial. Amén. Entonces, también queremos hacer la invitación para que nos acompañes el día de hoy por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, en el salón de Yubelim, al discipulado del Ministerio Familiar. Hay cuidado de niños, hay un tiempo hermoso de alabanza y de oración, y hay palabra que nos edifica a nosotros como matrimonios, como hijos de Dios, que nos edifica para la familia, y sobre todo que nos capacita. En su momento nos capacita para que nosotros podamos corregir, ordenar nuestra vida, que nos ayude a pasar pruebas o procesos que quizás estemos atravesando, pero que luego también eso nos capacita para poder dar de gracia a los demás lo que de gracia hemos recibido. Amén. Amén. Entonces vamos a orar brevemente para cerrar este tiempo que hemos tenido hablando acerca de este tema. Padre, te damos gracias en este hermoso día. Gracias, Señor, por aquellas personas que nos han sintonizado, Señor. Hoy quédate con ellos, bendice, Señor, sus vidas, guárdalos a donde quiera que vayan, Señor, y en tus manos ponemos siempre todas nuestras actividades, que tu Espíritu nos guíe, que esta palabra que se haya dado, Señor, quede en nuestros corazones para que dé fruto al 100%, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Agradecemos nuevamente el favor de su atención, y será hasta en una próxima actividad, en una próxima oportunidad que el Señor nos permita compartir nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.